Este es el vistazo número 31, en el que veremos santos del inicio del mes de septiembre. Son los que corresponden del 1 al 7. El primero tenemos a San Gil o Egidio, que nació en Atenas en una noble familia. Desde niño era erudito en sagradas escrituras. A la muerte de sus padres distribuyó sus propiedades entre los pobres y emigró a Arles, Francia, porque no le atraía nada de las cosas e intereses del mundo, y además le atrajo la fama de santidad que San Cesareo de Arles, después de una peregrinación a Roma, le había demostrado. En la desembocadura del Ródano levantó una choza y durante un tiempo vivió como ermitaño. Hay una leyenda que dice que vivió en Nuria, Cataluña, y que talló la imagen de la Virgen de Montserrat. Más tarde, buscando mayor soledad, se retiró a un bosque cerca de Nimes. Construyó una nueva choza, pero el primer invierno hizo un frío tan tremendo, pasó tanta hambre que estaba dispuesto a desistir. Entonces se vio acompañado de la presencia de una sierva que de sus ubres lo alimentó y le dio calor. Por eso la quiso tanto que fue capaz de arriesgar su vida para protegerla del acoso de unos malhechores. Parece que el rey visigodo Wamba, otras leyendas hablan del rey franco Childeberto, persiguió a la sierva, pero la flecha hirió al ermitaño. Entonces el rey arrepentido hizo construir para él un monasterio benedictino. Su presencia no podía pasar desapercibida y se le unieron muchos discípulos animados por su vida de intensa oración. Fundó para ellos así el monasterio de Saint-Gilles-du-Gard, famosa etapa en los caminos de Santiago y de Roma, del que fue abad y esta historia, según los volandistas, pertenece más bien a otro San Gil del siglo VI, perdón. El 2, quiero remarcar a Nuestro Señor Caído de Monserrate y con él a Nuestro Señor de la Columna, que son advocaciones que nos recuerdan el Viernes Santo, súper importantes para Bogotá, Colombia, por el santuario ubicado en el Cerro de Monserrate, cuya historia se remonta a los tiempos en que Gonzalo Jiménez de Quesada escogió el sitio para fundar Santa Fe, y le llamaron la atención los dos cerros que circundaban esta llanura, o sabana, por lo que en las cimas puso dos cruces grandes. Un siglo más tarde, don Juan de Borja, presidente del nuevo Reino de Granada, autorizó a don Pedro Solís de Valenzuela en 1640 la construcción de una capilla dedicada a la Virgen Morena de Montserrat, cuyo santuario se encuentra en Barcelona, España, y es conocida como patrona de Cataluña. El periódico El Tiempo publicó en noviembre de 1997 un artículo contando que luego de 340 años volvía una representación de esta Virgen que desapareció en circunstancias misteriosas, donada por los monjes benedictinos de la Abadía de Montserrat en España, que es una réplica de la que se venera en ese santuario. La imagen del Señor Caído de Monserrate fue encargado por el padre Bernardino de Rojas al escultor Pedro de Lugo y Albarracín hacia el año 1660, como representación de cómo habría quedado Jesús luego de recibir tantos azotes. Fue hecha a partir de madera y metal fundido y adquirió tanta importancia que terminó reemplazando en el patronazgo de la ermita a la Virgen de Montserrat. Ya en el siglo XX y luego de la destrucción de las anteriores iglesias por cuenta de diferentes terremotos, en 1915 comienza la construcción del santuario que conocemos hoy en día. Esta obra fue terminada en 1920 y coincidió con la inauguración y modernización de los sistemas de transporte como el teleférico y el funicular, que se inauguró oficialmente en 1929, lo cual coincide con la llegada de los automóviles a la ciudad. La primera vez que la imagen bajó del Cerro de Monserrate fue en 1916, debido a una sequía que se tradujo en hambre y pobreza para la población de entonces. Otra fue el 10 de junio de 1952 para pedir la paz del país, lo mismo que en 1998. En este siglo han sido 3 veces: en 2009 durante la Semana Santa por la imposibilidad de acceder al cerro debido a que el camino empedrado tenía peligro de deslizamientos, en 2014 para la celebración de los 450 años de la Arquidiócesis de Bogotá y el 9 de agosto del 2020 para darle ánimo, fe, esperanza a la ciudad y al país por la pandemia de COVID-19. Visitó varias iglesias y celebraron en cada una eucaristías y celebraciones especiales con rosario y vigilias. Luego, el Señor de la Columna representa a Nuestro Señor de pie en el momento previo a la flagelación, con manos y antebrazos atados y cruzados sobre una media columna.
La parroquia Nuestro Señor de la Columna se encuentra en la carrera sexta bis este, número 30 Sur 33. El 3. Conmemoramos al Papa Gregorio I. Primero, con más justicia llamado Magno, que fue el primer pontífice monje que ascendió a la silla apostólica cuando Italia se hallaba en una condición deplorable como consecuencia de las luchas entre los ostrogodos y el emperador Justiniano, que terminaron con la derrota y muerte de Totilia en el año 562. A principios del 586 se convirtió en abad del monasterio de San Andrés y en el año 590 una terrible epidemia arrebató la vida del Papa Pelagio, por lo que el pueblo escogió a Gregorio como nuevo pontífice. Desde el momento que asumió el cargo de papa se impuso el doble deber de catequizar y cumplir con la disciplina. Prohibió el cobro injusto de primas por entierros en iglesias, por ordenaciones o por conferir el palio y no permitió a los diáconos dirigir la parte cantada de la misa a menos que fueran escogidos por sus voces, más que por su carácter. Se le reconoce a San Gregorio la compilación del antifonario, la revisión y reestructuración del sistema de música sacra. Por eso se le dice cantos gregorianos. Y fundó la famosa Schola Cantorum de Roma y la composición de varios himnos que son muy conocidos. Además, se conservan homilías de él llenas de elocuencia que lo convirtieron en el cuarto doctor de la Iglesia Latina por haber dado una clara expresión de ciertas doctrinas religiosas que aún no habían sido bien definidas y por el fortalecimiento así de la Santa Sede. La parroquia en Bogotá está en la carrera 32, número 1915. Cuya foto tomo de la página de la Arquidiócesis de Bogotá, al igual que la foto de su interior precioso, magnánimo, como él. El 4. Celebramos la preciosa advocación de Nuestra Señora del Consuelo, conocida también como la Consolata o Virgen de la Consolación, que es una representación de cómo la Madre de Dios nos consuela en momentos de dificultad. Siempre podemos acudir a ella, tal como hicieron los apóstoles al sentirse solos por la muerte de Jesús en la cruz. María imploró y esperó el Espíritu Santo Consolador, y así como Él es el esposo de ella, pues ella también es consoladora, brindando ánimos a la iglesia naciente. Y después de su asunción al cielo, ayuda y consuela a los fieles que la invoquemos con amor materno. La parroquia Nuestra Señora del Consuelo se encuentra en la calle 156, número 7H40. Al lado, en la reja, tienen una preciosa figura representando a la parroquia. En su interior podemos ver las decoraciones preciosas que enmarcan detrás el altar. La parroquia de la Consolata está en la carrera 24, número 1 de 65. Este es su precioso interior. Y la parte de atrás es bellísima. El 5. Recordamos a la increíble Santa Teresa de Calcuta, que tenía por nombre Agnes, pero se cambió a Teresa al consagrarse como religiosa, siendo misionera desde 1928, al ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto en Irlanda. Nació en 1910 en Skopje, entonces Albania y actual Macedonia. Pero en el mes de diciembre inició su viaje hacia India, en Calcuta, el 6 de enero de 1929. Después de profesar sus primeros votos en mayo de 1931, la hermana Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto en Tali, en Calcuta, donde enseñó en la escuela para chicas St. Mary, donde llegó a convertirse en directora del centro en 1944, luego de haber hecho su profesión perpetua en 1937. El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a Darling para realizar su retiro anual, Madre Teresa recibió su inspiración, su vocación, donde la sed de amor y de alma se apoderó de su corazón y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Durante las sucesivas semanas y meses, mediante locuciones interiores y visiones, Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor que irradiasen a las almas su amor. Le dijo literalmente: ven y sé mi luz. Le suplicó: no puedo ir solo. Le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. Así lo explica Ciprensa.
Pasaron casi 2 años de pruebas y discernimiento antes que la Madre Teresa recibiera el permiso para comenzar esta preciosa obra. Realizó un breve curso con las hermanas médicas misioneras en Patna y luego volvió a Calcuta, donde encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres. Visitó familias, lavó heridas de algunos niños, se ocupó de un anciano enfermo que estaba extendido en la calle, cuidó a una mujer que estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano para encontrar y servir a Jesús en los que llaman no deseados, no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba. Después de algunos meses comenzaron a unirse a ella una a una sus antiguas alumnas. Al inicio de los años 60, la Madre Teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otras partes de la India, y el decreto de alabanza concedido por el Papa Pablo VI a la congregación en febrero de 1965 animó a la Madre Teresa a abrir una casa en Venezuela. Esta fue seguida rápidamente por las fundaciones de Roma, Tanzania y sucesivamente en todos los continentes. Comenzando en 1980 y continuando durante la década de los años 90, Madre Teresa abrió casas en casi todos los países comunistas, incluyendo la antigua Unión Soviética, Albania y Cuba. Murió el 5 de septiembre de 1997 en su amada Calcuta, India, donde realizó una labor diaria de ayuda a los más necesitados, lo cual la llevó a fundar esta congregación que se llama Misioneras de la Caridad, con su particular hábito blanco con líneas azules, tal como la vemos aquí representada. Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse en Madre Teresa y en la obra que ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando por el Indio Padma Shri en 1962 y el Premio Nobel de la Paz en 1979, hicieron honra a su obra. Toda su vida y trabajo fue un testimonio de alegría de amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios. Pero existía otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz solo después de su muerte. Oculta a todas las miradas, oculta incluso a los más cercanos a ella, su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por Él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor. Que esto nos sirva de ejemplo cuando nos sintamos de ese modo. Hay que mantenernos cada vez más unidos y animados por el Señor. Menos de 2 años después de su muerte, a causa de lo extendido de la fama de su santidad y por los favores que se le atribuían, el Papa Juan Pablo II permitió la apertura de su causa de canonización. El 20 de diciembre del 2002, el mismo Papa aprobó los decretos sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el milagro obtenido por intercesión de la Madre Teresa. Fue beatificada por San Juan Pablo II el 19 de octubre del 2003 y canonizada 13 años después por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro el 4 de septiembre del 2016, dentro de la celebración del jubileo de los voluntarios y operarios de la misericordia. La parroquia Madre Teresa se encuentra en la carrera 42A, número 58A 16 Sur. En su interior encontramos preciosos vitrales arriba y un arco divino enmarcando el altar. Díganme si no es genial esta construcción. El 6 tenemos a los santos Donancio y Cleto. En el año 484, Humérico, rey arriano de los vándalos, ordenó que todas las iglesias cristianas del África fueran clausuradas y confiscados los bienes del clero para entregarlos al pueblo africano. Por mandato real congregaron a los obispos en el palacio, siendo conducidos lejos de la ciudad y ordenados a que marcharan solos hacia el destierro. Ante tal injusticia, Donancio y otros 4 obispos de la provincia de Bizaceno reunieron a numerosos cristianos para protestar frente a las puertas de la ciudad. El rey Humérico, furioso por la revuelta, ordenó a sus soldados que los mataran. Donancio y los 4 obispos fueron brutalmente golpeados y en estado lamentable se les condujo al destierro, donde quedaron abandonados para morir de hambre y sed. Ahí vemos como una supuesta buena intención de repartir bienes que porque quieren ayudar está simplemente tapando la realidad de lo que son ellos, que quieren acabar ese amor, esa entrega de darse a Dios. San Cleto, obispo de la Leptis Menor, considerado un hombre celoso y muy sabio,
que se había ganado la enemistad de Humérico por su enérgica oposición al arrianismo, también fue encerrado en un calabozo estrecho, oscuro y pestilente, del cual lo sacaron al cabo de 2 meses para quemarlo vivo. El 7. Tenemos a la mártir Santa Regina, hija de un ciudadano pagano de Alice en Borgoña. Fue entregada a una nodriza que era cristiana y que la educó en la fe, pues su madre murió en el parto. Su belleza atrajo las miradas del prefecto Olibrius, quien, al saber que era de noble linaje, quiso casarse con ella, pero como se negó a aceptarlo, no quiso atender los discursos de su padre que trataba de convencerla de que se casara con un hombre tan rico, pues decidió su padre encerrarla en un calabozo, y como pasaba el tiempo sin que Regina cediese, Olibrius desahogó su cólera haciendo azotar a la joven y sometiéndola a otros tormentos. Una de aquellas noches recibió en su calabozo el consuelo de una visión de la cruz, al tiempo que una voz le decía que su liberación estaba próxima. Al otro día, Olibrius ordenó que fuera torturada de nuevo y que fuera decapitada después. En el momento de la ejecución apareció una paloma blanquísima que causó la conversión de muchos de los presentes. Muchas gracias por ver este inicio de septiembre con este vistazo. Dios los bendiga por montones.